Seguimos entonces con el programa. El siguiente tema está a cargo de la doctora Ruth Pedrosa Islas. La doctora Ruth Pedrosa Islas realizó sus estudios de química farmacéutica bióloga en la UNAM, posteriormente obtuvo el grado de maestra en Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana y el doctorado de la UNAM. Ha sido merecedora de 41 distinciones, entre las que sobresale el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de CONACYT, el Premio del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, el Premio Medio Ambiente, CERFIN 1990, el Premio FISAC por el Desarrollo de Investigación de Calidad en 8 ocasiones, el Premio de las ediciones 19 y 20, del Evento Nacional de la Creatividad del Sistema de Institutos Tecnológicos de la Secretaría de Educación Pública, el Premio a la Investigación en Nutrición en el área de Tecnología de Alimentos de la Sociedad de Nutriología 2000 y la permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores desde el año de 1988 a la fecha, ostentando el nombramiento de Investigador Nacional Nivel 2 a partir del año de 2008. Antes de ingresar como académica de tiempo completo a la Universidad Iberoamericana, se desempeñó como consultor en diversas empresas y como gerente general de Tropical Juice de México. También desempeñó cargos de investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería. Cuenta con experiencia docente desde 1976 en la Escuela de Nutrición y Dietética del ISSSTE y desde 1982 en la Universidad Iberoamericana. Para profesionalizar su función docente, ha participado en 24 cursos de actualización y 2 diplomados. Cuenta además con 33 cursos de actualización en alimentos. Ha desempeñado cargos administrativos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, tales como la coordinación de investigación y la coordinación de posgrado en alimentos del entonces Departamento de Ciencias de la Nutrición y de los Alimentos, de la coordinación de la licenciatura en Ingeniería de Alimentos del Departamento de Ingenierías y Ciencias Químicas. Ha publicado 102 artículos en revistas nacionales e internacionales, 10 capítulos de libros, 10 informes técnicos de proyecto y ha participado en 120 congresos nacionales e internacionales, así como en 3 proyectos internacionales como responsable de los participantes mexicanos. Ha dirigido 33 tesis de licenciatura, 16 maestrías y 4 doctorados. Les dejo entonces con la doctora Ruth Pedrosa Islas con el tema la soya en productos de panificación regulares y en los libres de gluten. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo también agradezco a la Asociación Mexicana de Alimentos a Base de Soya esta amable invitación a participar con ustedes en temas fascinantes como tiene que ver todo con la soya. Quiero empezar diciendo que el pan es una parte importante de una dieta saludable y que la adición de harina de soya ayuda a reforzar este concepto. ¿Por qué se usa la soya en los productos de panificación? Ya escuchamos al doctor Fonseca decir que no nos hemos dado cuenta, pero consumimos soya prácticamente diario. Pues se usa la soya en los productos de panificación principalmente por su aporte de proteína. Dependiendo de las fuentes, estos son los datos. Veíamos en la presentación anterior que el contenido de proteína era alrededor del 36%, pero bueno, podemos decir que de 36% hasta 93%, dependiendo del derivado de soya que se esté utilizando. Aquí presentamos datos de la harina de soya, del concentrado de proteína de soya y del aislado proteínico. Todos sabemos de la recomendación de combinar cereales con leguminosas para complementar las proteínas de ambos. Sabemos que los cereales son deficientes en lisina y triptofano, mientras que la soya no. Y la soya tiene una ligera deficiencia en los aminoácidos azufrados. Así que su uso más prometedor en el caso de la soya en la panificación será el de fortificación. También sabemos que la soya, por la ponencia de la doctora Nimbe, y bueno, porque estamos enterados, tiene una proteína de muy buena calidad para sostener el crecimiento de quienes la consumen y, como decía la doctora Nimbe Torres, tiene un valor equivalente al de la caseína.
Además, la soya presenta propiedades funcionales desde el punto de vista tecnológico únicas. Por ello se ha usado en la panificación desde hace más de 50 años. Ustedes, la mayoría, son más jóvenes, así que han consumido soya. En general, las proteínas exhiben propiedades funcionales de acuerdo con las interacciones que tienen con el medio en el que se aplican. Siendo el agua el componente mayoritario de los alimentos, las propiedades de hidratación son muy relevantes. Se refiere a la interacción, estas propiedades de hidratación se refieren a la interacción que tienen las proteínas con el agua. Esta propiedad involucra fenómenos de adsorción, es decir, superficiales, y de absorción, ya más internos, en función de sus características de hidrofilicidad, es decir, su afinidad con el agua de la proteína. Esto está además determinado pues, por su composición, es decir, la estructura primaria. En la proteína de soya tenemos una gran abundancia de aminoácidos polares, de ahí su afinidad con el agua, y esto explicaría su gran capacidad de retener agua, que la va a ser muy apreciada en muchos productos. Como puede observarse en la gráfica que está en el centro de la diapositiva, la solubilidad también está influenciada por el pH y por la temperatura. Otra de las propiedades funcionales que exhiben las proteínas en general es su actividad superficial, que es un reflejo de sus factores estructurales. Las proteínas en general pueden formar películas, lo que les permite formar y estabilizar emulsiones y también espumas. La extensión de la manifestación de la propiedad de espumado o de formar emulsiones depende del origen de la proteína, es decir, el tipo de proteína, su estructura y su conformación espacial. Las proteínas de soya, que son muy solubles, son muy capaces, muy hábiles para formar películas, porque al ser hidrofílicas migran rápidamente hacia la interfase y tienen esa ventaja de formar mejores películas y hacer emulsiones con mayor facilidad que otro tipo de proteínas. En comparación, las proteínas del trigo se caracterizan por tener una estructura terciaria única entre los cereales. Ningún otro cereal tiene esta propiedad que tienen las proteínas del trigo, que confieren las propiedades viscoelásticas que permiten atrapar todas las burbujas de CO2 que se van produciendo durante la fermentación y generar una miga muy suave, y es una de las características más importantes que tiene el pan. Si nosotros combinamos algunas otras proteínas con las del trigo, pues es fácil pensar que la presencia de estas proteínas de origen diferente generará cambios en las propiedades de la masa debido a las interacciones entre ambas proteínas. Entonces pareciera que adicionar proteínas de soya que no exhiben esta característica única de las de trigo pudiera tener un efecto negativo. Siendo las proteínas del trigo las que imparten esas propiedades viscoelásticas para retener el gas, pues es fácil pensar que las de soya estarían obstruyendo estas características. Pero en este caso ocurre una interacción proteína-proteína, como se observa en la gráfica, por medio de los puentes disulfuro. No sé si el apuntador sí funciona. Sí, por medio de los puentes disulfuro. Estos puentes durante el amasado se forman y se liberan, y entonces permiten la interacción con las proteínas de soya haciendo estos puentes. Dependiendo de estos puentes, tendremos una masa más firme o más difícil de manejar, o una masa más suave. También ocurren otras interacciones que son electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y puentes también de hidrógeno que estabilizan la formación de la masa y permiten la retención de las burbujas de gas durante la fermentación. ¿Qué pasa cuando están interactuando las proteínas de soya con las del trigo? Unas son más hidrofílicas que las otras. Ya hablamos de que las proteínas de soya tienen muchos aminoácidos
polares, lo que las hace más solubles e hidrofílicas, mientras que las proteínas de gluten no. Entonces, si compiten por el agua, podríamos tener una deficiencia en el desarrollo de la masa. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Cómo se mide? Pues en primer lugar, el efecto será en la absorción de agua. ¿Cómo podemos saberlo? Pues por medio de las pruebas que son ya tradicionales desde hace muchos años, que miden las propiedades de la masa. Aquí les tengo el ejemplo del farinógrafo. Esto es un farinograma que lo que va a determinar es la cantidad de agua que se necesita para alcanzar una consistencia estandarizada, que son 500 unidades Bravender, y después se continúa un amasado y se mide la estabilidad, el desarrollo y la estabilidad de la masa. Se desea que la harina que da lugar a una masa permita una estabilidad que durante todo el procesamiento de la panificación para obtener un producto en condiciones óptimas. Entonces, ¿qué información tenemos? Pues la cantidad de absorción de agua para llegar a los 500 unidades Bravender y el perfil del comportamiento durante el amasado. Aquí les presento un ejemplo del efecto de la adición de soya en diferentes proporciones en el comportamiento de la masa de trigo con dos tipos de trigo panaderos usados como control. Aquí tenemos, estos son los trigos panaderos, vemos que hay una diferencia en la estabilidad de la masa, pero cuando adicionamos soya, a medida que la cantidad de soya se incrementa, la curva muestra una deformación y sería preocupante tener masas débiles que no puedan retener la cantidad de aire suficiente o de gas suficiente para generar las migas suaves a las que estamos acostumbrados con el pan. Entonces, el efecto vemos, pues por un lado aquí no se muestra, pero la absorción de agua es mucho mayor en la medida en que aumenta la cantidad de proteína en el experimento, pero sí podemos percatarnos de la modificación en la estabilidad de la masa dependiendo del tipo de trigo con el que partamos. Pero la masa es un sistema muy complejo, no solo están presentes las proteínas. Hasta ahora hemos hablado de ello, de las interacciones de las proteínas con el ambiente. Sin embargo, durante la formación del gluten, es decir, cuando las proteínas del trigo, que son principalmente gliadina y glutenina, entran en contacto por efecto de la presencia de agua y el amasado, esta formación de gluten va produciendo esa red viscoelástica que retendrá el gas de la fermentación. Y como vemos en la imagen, el almidón es un factor importante en el desarrollo de esta red viscoelástica. Las partes que se ven más lisas son las proteínas, pero todos estos granulitos corresponden al almidón. Entonces, el almidón está sirviendo de ancla para las proteínas durante la formación de la red viscoelástica. Si se añaden más proteínas de gluten en el sistema, pues se va a incrementar esta relación de interacción entre el gluten y las proteínas y el almidón, reforzando esta interacción. Sin embargo, la presencia de las proteínas de soya tiene un efecto opuesto, debido a su hidrofilicidad. Empieza a absorber el agua, la retiene y deshidrata el sistema y pues esto es un problema para la red viscoelástica. Este efecto detrimental puede resolverse, como lo decimos aquí, favoreciendo la interacción entre la proteína, el almidón y los lípidos, utilizando un agente tensoactivo o emulsionante y para favorecer todas estas interacciones y dar mayor coherencia a la red viscoelástica. Entonces, una situación que pudiera ser problemática, la ciencia y la tecnología de alimentos la resuelve fácilmente. Entonces, ¿es bueno adicionar o no la proteína de soya al pan? Pues sí, la respuesta es sí.
si bien la adición de la soya afecta las propiedades rheológicas de la masa de trigo, se puede revertir este efecto utilizando un emulsionante en favor de mejorar el contenido proteínico del pan, suavizar la miga por esta habilidad de la proteína de soya de retención de agua, mejora el color de la miga y sobre todo hace una corteza de mejor calidad, más crujiente y de mejor color. También la presencia de las proteínas de soya mejora la vida de anaquel, manteniendo el pan más suave durante más tiempo. Sin embargo, más o menos los rangos de adición de proteína de soya en el pan están alrededor del 10%. Se usa en otros productos de panificación como las donas fritas en una proporción como la que dice la lámina, entre 3 y 10%, con un beneficio adicional de reducción de la absorción de la grasa para que no tenga ese 40% de las papas fritas, le debían de poner una capita de soya, en fin, ¿no? Y en los pasteles puedes sustituir al huevo, el huevo de repente también puede ser muy caro y sobre todo si es orgánico de gallinas de libre pastoreo, ¿cómo le ponen? ¿No? Que ahora es que nos van a volver locos con tanta especialidad y hay gallinas felices, en fin, sí, en eso estamos nosotros. Bueno, en las galletas aumenta el valor nutritivo e imparte un sabor tostado o a nuez, o sea, la soya no necesariamente imparte sabores desagradables. Cuando es tostada, el sabor que genera es muy similar a las nueces tostadas. Y en el pan danés favorece este amasado, porque ya ustedes, quien ha hecho algo con la pasta de hojaldre, por ejemplo, para el pan danés hay que estar amasando y doblando y amasando, y la presencia de soya mejora este comportamiento. Ahora los productos gluten free, que es otra de las grandes modas que ya nos dijo el doctor Fonseca que existe. La celiaquía, estos productos gluten free están dirigidos a enfermos celíacos. Es una enfermedad autoinmune por una aberración genética, así nacen las personas que tienen esta enfermedad y la prevalencia mundial está entre 1 y 1.5 de la población. Entonces, pareciera poco, pero si lo traducen a millones de personas, pues son muchas personas. El único tratamiento que tienen estas personas con esta enfermedad es una dieta absolutamente libre de gluten. Y uno se preguntaría por qué el mercado de productos de panificación gluten free va en aumento, pues por lo que nos dijo el doctor Fonseca, es una gran moda, gluten free es lo de hoy, aunque sea muy caro, ser incluidos en un grupo de la población snob. Elaborar un pan gluten free, si estamos diciendo que el gluten, que es la proteína del trigo, es la responsable de la formación de esa matriz viscoelástica que va a retener todo el gas de la fermentación y dar una miga suave, pues es un gran reto tecnológico. Cuando ustedes ven una rebanada de pan de caja, cada agujerito fue una burbujita de gas que estuvo retenida en un alveolo y ese alveolo, sus paredes están formados por toda esa interacción, principalmente por el gluten y su interacción con los lípidos y con el almidón. Quitarle el gluten realmente es un reto tecnológico. Les pongo esta definición de productos gluten free haciendo énfasis en la palabra códex alimentarios, porque la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que nos hicieron favor de regalarnos este códex alimentarios al mundo, han buscado armonizar las reglas, la nomenclatura, la clasificación de los alimentos. Y de repente por ahí salió un iluminado en el mundo proponiendo otra clasificación ajena al códex y nos tiene confundidos y nos va a volver locos porque nos dice que los alimentos se ultraprocesan. Cualquier tecnólogo de alimentos diría esto es una aberración. Cualquier parte del proceso tiene un costo. Ultraprocesar pues haría imposible comprar nada. Entonces, la intención de poner una definición es para llamar su atención de que el Códex Alimentarios que ha sido formado por
todos los países, prácticamente todos los países, parece que hay uno que no, pero prácticamente todos los países del mundo han hecho este esfuerzo para armonizar el lenguaje, la clasificación de los alimentos, y esto es lo único que existe basado en ciencia. La clasificación nueva que está por allí ululando entre las modas no está basada en ciencia, entonces también es un llamado a mirar al códex y adherirnos a lo que es sensato y sobre todo lo que está basado en ciencia. La investigación, como podemos observar en esta gráfica, alrededor de los alimentos gluten free es muy novedosa. Inicia más o menos en el año 1974, pero va creciendo exponencialmente y ahora pues hay mucho trabajo que hacer para los productos gluten free porque la sociedad los está demandando y pues ni modo que le diga, pero si no eres celíaco no lo comas, ¿no? Pues son gustos. Como decía mi colega doctor Fonseca, con los gustos no nos metemos, cada quien tiene sus gustos. ¿Qué harinas se utilizan para los productos gluten free? Ahí está un listado: maíz, arroz, almidón de maíz, almidón de papa, almidón de yuca, harina de sorgo. El sorgo hace hasta unos pocos años solo se utilizaba para alimentación animal, ahora ya no, se utiliza también para alimentación humana. Concentrados y aislados proteínicos de, como ya se mencionó, soya, chícharo, lenteja, el suero de leche, que también es un ingrediente muy utilizado en la industria de alimentos. Pero se deben utilizar otros ingredientes como agentes ligantes, aditivos, emulsionantes, enzimas, para lograr tener un producto que tenga las características del pan. El reto, pues, va a ser siempre sensorial. Mejorar la estructura, la textura, la aceptabilidad, y también hay un reto de valor nutritivo y vida de anaquel. Si recuerdan la lámina anterior, ¿qué esperaríamos de un alimento de panificación tipo gluten free elaborado exclusivamente con harinas de almidón en cuanto a contenidos de fibra y valor nutritivo? Pues ya se estarán imaginando que es muy rico en hidratos de carbono y que la fibra está ausente. Por eso el valor nutritivo es fundamental, cuidarlo en estos productos gluten free. De manera general se han formulado productos de gluten free basados en almidón que incorporan de entre 20 y 40% de proteína aislada de soya, es decir, un ingrediente con 88% de proteína, mostrando mejoras en las características de textura, en la corteza del pan y también en el color. Sin embargo, es necesario adicionar hidrocoloides, es decir, gomas que tienen una alta capacidad de absorción de agua y con algunas actividades funcionales también como emulsionantes para mejorar la textura. Se utilizan goma guar, algarrobo, xantana, hidroxipropilmetilcelulosa, la señalé en negritas porque es la que más se utiliza por sus propiedades, y carragenina. ¿Qué tenemos que copiar en los productos gluten free? Lograr una miga, esta es la miga de un pan de trigo. Porque es característico, si no tiene un pan apelmazado y duro, pues no será muy aceptable. Es definitivo que la miga debe ser muy, muy suave. En el lado de medio y derecho de su pantalla tienen un ejemplo, unas micrografías de la miga de productos gluten free hechos con harina de arroz más proteína aislada de soya, harina de arroz más la hidroxipropilmetilcelulosa, harina de arroz más transglutaminasa, que es una enzima de entrecruzamiento que se utiliza mucho en la gastronomía molecular para combinar carne de res con salmón, por ejemplo, y dar una textura o un producto muy novedoso y simpático. Aquí se utiliza en la panificación, en específico cuando se tienen harinas de gluten débil. Esta enzima ayuda a que se entrecrucen las proteínas para hacer un gluten más resistente al amasado y que pueda retener bien el gas.
Aquí está la miga de un pan de harina de arroz, de proteína aislada de soya y HPMC, y aquí tenemos otro ejemplo en donde se usó la transglutaminasa en esta mezcla de la harina de arroz con la proteína aislada de soya. Lo más parecido al pan de trigo, pues fue esta mezcla. Y otra vez, hay que buscar si es posible hacer pan de soya. ¿Por qué pan de soya? No solo por su valor nutritivo, sino que también los alimentos ricos en proteína imparten saciedad. Y eso es una ventaja para un país con la medalla de oro y de plata que vimos en sobrepeso y obesidad. En el año de 2003, estos investigadores, aquí está la cita, lograron hacer pan gluten free 100% de soya con harinas pretratadas térmicamente o germinadas. Otra vez viene la tecnología de alimentos a hacer una buena mancuerna con la nutrición y también con las demandas del mercado. Aquí tenemos una foto de los tipos de panes que se obtuvieron y sus tratamientos. Este fue el control, esta es la harina de soya germinada, que dio muy buenos resultados, la harina de soya tratada con vapor, la harina de soya tostada y la harina de soya tostada, pero adicionada con 1% de hidroxipropilmetilcelulosa. Ustedes dirán, ¿por qué no le pusieron esta hidroxipropilmetilcelulosa a esta? Para aún mejorar el volumen, porque la harina de soya tostada da este sabor a nuez que es muy agradable y apostaron por el sabor, pero el volumen pues se parece mucho a de harina germinada. Pero quizás haya que ver harina de soya germinada y luego tostada o parcialmente tostada o hacer combinaciones, como nos decía el doctor Fonseca, hay una infinidad de posibilidades, el chiste es explorarlo y tener el dinero para hacerlo. Entre una fórmula comercial de un pan gluten free y la experimental, pues quizá esta comparación pues no es justa, ¿no? No es justa porque aquí ya probaron que con todo esto tienen un pan que se puede vender y este es un pan experimental. Falta ver si es necesario adicionarle lo que les decía, mezclas de harina tostada con la harina germinada, ponerle la hidroxipropilcelulosa o mezclas de hidrocoloides que mejoren todavía más el volumen y pues la vida de anaquel falta ver estudios de vida útil y pues sobre todo costos, ¿no? Porque si cuesta 200 pesos un paquete de pan, pues ahora el pan, un pan de molde chico de gluten free cuesta 100 pesos, prácticamente 89 o algo así, de una marca comercial mexicana, no de la comercial mexicana, sino de una marca de una empresa mexicana. Bueno, en conclusión, volvemos a decir, la soya la hemos comido desde hace muchos años, entró a México quizás con un estigma de que íbamos a resolver la deficiencia proteínica que existía en aquel entonces, hace 30 años, 40 quizás. La población mexicana no comía suficiente proteína, entra la soya en los programas sociales y pues como el mexicano es bien aspiracional y todos queremos ser europeos o gringos, como yo no soy pobre, no. Entonces se rechazó por esta forma en cómo entró, pero es un gran alimento, lo hemos usado más de 50 años en la panificación, que es un producto de consumo popular y que seguramente ustedes también lo consumen. Es un ingrediente funcional, como vimos, mejora el valor nutritivo y por eso se sigue utilizando. En el caso de los productos gluten free sería un aporte nutricional muy, muy bueno para estos productos que son principalmente elaborados a base de harinas de almidón. Entonces existe todavía el reto de producirlos de manera comercial, 100% soya en beneficio de la alimentación y si imparten saciedad, pues vamos dando una contribución pequeña a una dieta correcta en donde si todavía no hemos aprendido bien lo de las porciones, pues ya por la saciedad y la lógica, el organismo diga, hoy no comeré otras cosas más que mi sándwich de gluten free.
pero de soya. En ambos casos esto es muy importante porque es urgente unir a los profesionales de la salud con nosotros, los tecnólogos de alimentos, porque la ciencia y tecnología de alimentos es una herramienta fundamental para poder tener productos de buena calidad y seguros para el consumo. El procesar alimentos no es enemigo de nadie, al contrario. Quizá muchos de aquí del público no habían nacido cuando la principal causa de muerte en México eran las enfermedades gastrointestinales. El procesamiento de alimentos revirtió esta tendencia y hoy por hoy no es la principal causa de muerte ni está entre las primeras causas de muerte. Entonces, los controles de calidad, la mayor biodisponibilidad de los nutrimentos gracias al proceso, pues son un aliado de la nutrición. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Fui muy clara, ¿verdad? Como el doctor Fonseca. Ah, allí hay una pregunta. Retiro lo dicho. Ah. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Los carbohidratos de la soya, a la hora de que se enriquecía la harina de pan o para hacer un gluten free, comparado con los carbohidratos provenientes de la harina de trigo, ¿qué reacción hubo? Porque aunque ya lo mencionaste que se enriqueció con la proteína y que es de muy buena calidad, no alcancé a entender de qué manera reaccionaron los dos carbohidratos o las dos almidones. Sí, son diferentes orígenes del almidón, involucran necesariamente diferentes propiedades. Entonces, los hidratos de carbono presentes en la harina de trigo son de alto índice glucémico. Es decir, se degradan con mucha facilidad en el organismo para producir glucosa y ese es su propósito más importante. En cambio, en las leguminosas el comportamiento es diferente, hay una proporción de lo que se denomina almidones resistentes, y resistentes porque no se pueden digerir fácilmente. Entonces, los índices glucémicos de los hidratos de carbono presentes en las leguminosas son diferentes, son más bajos, pero también son para producir energía, solo que con esta limitación producen menos energía. Entonces, es una ventaja de usarlos. ¿Otra pregunta? Felicidades, muy interesante su ponencia. Una pregunta, comentario, ¿no de repente es un poco ilógico en estos panes sin gluten diseñados para un mercado que pues de entrada tienen el sistema gastrointestinal delicado, por ponerle algún adjetivo, sacar productos llenos de gomas, de algunas gomas como la carragenina, que se ha asociado con irritación intestinal desde el punto de vista del colon? ¿Qué opinión tiene esa situación que a veces pues los tecnólogos de repente pues como que se enfocan más en lograr la funcionalidad y pierden la idea de la salud? Y es ahí donde viene, creo yo, que mi opinión muy personal es que es válida pues este nuevo concepto de alimentos ultraprocesados, ¿no? O sea, hay alimentos donde pues prácticamente pues está exagerado decirles que se hacen en el laboratorio, ¿no? Pero son pues totalmente preformados, hay muy poca componente natural, están altamente procesados pues por la conveniencia, el precio y los sabores, ¿no? Creo que es difícil la definición, pero creo que pues el consumidor es el que manda, ¿no? El consumidor, creo que si en un momento estima que es una buena clasificación para sopas instantáneas, para productos de alta densidad energética, pues creo que como ha pasado históricamente, pues la industria, la misma ciencia de alguna manera se adapta y
y entiende que es el consumidor, el mercado es el que está definiendo las cosas, ¿no? Gracias. Pero quiero decir que trigo se consume desde hace más de 8,000 años. Les dirán si no está adaptado el organismo de las personas a él. El pan se consume hace más de 4,000 años y de repente es ultraprocesado. El pan se hace con el proceso, las operaciones unitarias suficientes necesarias para el proceso. No hay ultraproceso, no existe ultraproceso. Se le ponen los aditivos que están permitidos por el Códex Alimentarios. Dije en algún momento que el Códex es una creación de la Organización Mundial de la Salud, el organismo que vigila y atiende la salud del mundo. Todos estos aditivos, incluyendo la carragenina, están en el Códex Alimentarios. ¿Por qué están ahí? Porque han demostrado fehacientemente que son inocuos, que se pueden consumir, que son seguros para el consumo, ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Códex? Nos da rangos en los que se puede adicionar a los alimentos, esos rangos. Entonces, hay ahorita una corriente así como de gluten free, veganos, flexiveganos, macrobióticos y demás. Ahorita hay una corriente importante de quimiofobia. Pero si ustedes leyeran los compuestos químicos que tiene una fresa o que tiene un plátano, pues son los mismos que están presentes en el Códex Alimentarios como aditivos que se pueden incorporar a los alimentos porque han demostrado su seguridad. El Códex no es ¿cómo se llama? No es una ley para los países, es una armonización para la regulación en el mundo. Cada país va tomando sus propias decisiones de qué permite y qué no permite basado en Códex. Es el caso de la COFEPRIS en México. Entonces, también COFEPRIS tiene su listado de ingredientes permitidos en los alimentos. Ahora, esto no está escrito en piedra. Cada año, no solo Códex, sino hay otros organismos reguladores como la EFSA, que es la regulación europea, que es sumamente estricta, o la FDA, y me falta alguna otra que es también, bueno, ahora me acuerdo, que todo el tiempo están revisando. Hay un organismo de expertos que están revisando, ya sea motu proprio o bien por petición de algún país o de alguna organización, los aditivos. Revisan, hacen un llamado al mundo para que entreguen toda la evidencia que se ha recopilado al respecto, por ejemplo, de la carragenina. Y se hace un grupo de expertos para revisar todo lo que hay en el mundo para tomar una decisión y hacer una recomendación, y que incluso puede modificar al Códex Alimentarios. Y yo esto lo voy poniendo un poquito que dijo el doctor, voy a tomar el ejemplo que dijo el doctor Fonseca de la tartracina. No es que sea mala, es que hay individuos sensibles a ese colorante y entonces por eso se tiene que declarar. Y eso se determinó en el mundo y rige para todos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, que si alguien es alérgico al huevo, ni modo que digamos que el huevo es malo, sino que hay una persona con una sensibilidad específica a las proteínas del huevo. En general, los alérgenos son proteínas. Entonces, no está mal, está basado en ciencia. Eso yo creo que es lo más importante que tengo que decir esta tarde. El Códex está basado en la ciencia mundial, y no tiene intereses oscuros ni conflictos para favorecer a ninguna industria, porque es el vigilante de la salud del mundo. Recordemos que es de la OMS y es de la FAO. Entonces, se están revisando. Por ejemplo, hay un edulcorante que siempre lo ponen en tela de juicio, que es el aspartame. Es el aditivo con más revisiones en el mundo en los organismos reguladores, con más revisiones, y hasta hoy sigue aprobado por ser seguro para su consumo. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí viene alguien que nos dice algo, suena convincente y lo creemos. Lo que necesitamos es voltear hacia la ciencia, voltear hacia el Códex. El Códex hace un esfuerzo extraordinario por armonizar el lenguaje incluso de los alimentos y su clasificación en el mundo.
Otro tipo de clasificaciones que no tienen el concurso mundial, tenemos que ponerlas en tela de juicio. El Códex tiene el concurso, excepto un país, de todos los países de este planeta, que es plano o global. Es que vi un meme bueno, no un meme, una publicación de los que ahora dicen que hay un grupo de gente que dice que la Tierra es plana. Y dice, tenemos muchos seguidores en este grupo de que la Tierra es plana en el globo, ¿no? Entonces, más o menos así es esta nueva clasificación. No nos dejemos confundir, vayamos al que está armonizando la legislación, vayamos a la Organización Mundial de la Salud y otras cosas nos van a confundir. De por sí, como decía el doctor Fonseca, llegamos al anaquel de leche y hay 40 tipos, ahora 40 clasificaciones de los alimentos. ¿Para dónde nos hacemos? Necesitamos primero saber qué significa una dieta correcta. Eso es más importante, así hay una clasificación de esta, de la otra y de la otra, diferentes a los del Códex Alimentario. Hay una deuda enorme de orientación alimentaria en este país para saber correctamente qué son las porciones, ni el plato del bien comer nos orienta, y qué sí podemos comer, cuánto podemos comer, porque hace 40 años México tiene un promedio de consumo de energía de 3.160 calorías. 40 años. Y ustedes dirán con eso que todas las políticas públicas, yo creo que es un dato suficiente para decir que las políticas públicas pues no han funcionado, porque no se ha variado. Muchas gracias.